y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Reciban ustedes el más cordial saludo y sean bienvenidos y bienvenidas a la presentación del ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro, los efectos combinados de los 4 fenómenos de transformación digital. Queremos agradecer la presencia de las autoridades e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Saludamos a las autoridades de la universidad, al presidente de la Junta Directiva, el doctor Patricio Silva Rojas, a los directores de la Junta, el señor Marco Moreno, Emilio Torres y al señor Víctor Betancourt. Saludamos también a las integrantes de la Asamblea General de Socios que nos acompañan, también a Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo CTCI, al Contralor, señor Gabriel Peralta, a los señores vicerrectores, decanos, decanas y a los directores y directoras corporativos que nos acompañan en esta actividad. La orientación hacia el futuro es una necesidad global que requiere la capacidad de anticipación. En esa anticipación, el propósito es justamente repensar lo posible para que, en lugar de encerrarnos en un futuro que juzgamos como más probable, podamos decidir qué futuro queremos y trabajar activamente para que ese futuro sea real. Para esta actividad, donde nos hemos convocado a conversar de ello, queríamos dar primero las palabras de bienvenida del presidente de la Junta Directiva de nuestra universidad, el señor Patricio Silva Rojas. Muy buenos días a todas y todos. Estamos convocados esta mañana para dialogar y reflexionar en torno al provocador informe Chile Crea Futuro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Dialogar y reflexionar es sin duda tarea irrenunciable de las universidades. Y para la Universidad Central de Chile, la presentación de este informe constituye una formidable oportunidad para ello. El nombre del informe desde ya nos provoca la reflexión de si es posible o no crear el futuro. Parece pretencioso pretender crear el futuro, pero sin duda que es posible visualizarlo a la luz de las prospecciones que realiza el informe sobre la base de sólidos estudios y la participación de más de 100 connotados especialistas y líderes de opinión de las más diversas disciplinas en torno a 3 mesas de trabajo, abocadas al desafiante ejercicio de anticipar el futuro, reflexionando sobre los desafíos que nos presenta para definir una hoja de ruta para nuestro país. Los desafíos del avance científico y tecnológico se realiza a través de estudiar la revolución digital y biológica, junto a analizar la sustentabilidad de la democracia y de la vida en el planeta. Entre las conclusiones del informe se destacan tareas que son consustanciales para las universidades, como la necesidad de incentivar el pensamiento crítico, la creación y acceso unificado a bancos de datos, disminuir las brechas digitales incorporando a las comunidades locales y fomentar el trabajo público-privado con desarrollo sostenible. El informe destaca el tema de la revolución biológica y se detiene en la tarea irrenunciable de aprovechar la información pública como fuente de investigación y análisis de políticas de Estado, incentivando la creación integrada de datos que permita analizar distintas fuentes de información, para lo cual deben estar disponibles para el sector público e investigadores, aspirando a que esas investigaciones se constituyan en sólidas evidencias científicas
que sustenten las futuras políticas públicas de modo que se transformen en políticas de Estado de largo plazo. Generar mayor cercanía del Estado con la ciudadanía es un desafío de la revolución digital, para lo cual se debe cerrar las brechas de acceso y adopción de las tecnologías, con especial énfasis en los territorios históricamente postergados. Otra de las recomendaciones del informe, en que las universidades podemos y debemos jugar un rol importante, es la tarea de fomentar el desarrollo de una ciudadanía con pensamiento crítico, como manera de proteger a la democracia de los populismos, noticias falsas, debilitamiento de las instituciones, entre otras amenazas. Por otro lado, lograr acuerdos público-privados será fundamental para alcanzar un desarrollo productivo sostenible, que integre nuevos estándares ambientales con regulaciones adecuadas y equilibradas, al mismo tiempo de implementar incentivos para que las empresas se incorporen a la tarea fundamental de investigar, considerando que en la actualidad su participación es muy baja o casi nula. El Consejo declara como objetivo, comillas, realizar análisis prospectivo de las tendencias de desarrollo globales y nacionales y revisar con mirada sistémica y de largo plazo la estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Sin duda, este informe da cuenta cabal de ese objetivo y al repasar someramente la riqueza que contiene, vislumbramos diversas tareas para las universidades, revisando la pertenencia de las carreras que imparten y de las que se propongan crear, la actualización de su currículum, revisar aspectos que se deban agregar o potenciar en la preparación de los futuros profesionales, como por ejemplo la formación ética en la preparación ética y responsabilidad social de estos futuros profesionales. Revisar la pertinencia de sus investigaciones y su vinculación bidireccional con la comunidad, entre muchas otras, para cooperar a enfrentar los desafíos que nos presenta el futuro que prospectamos. Los invito a disfrutar de la exposición de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, la señora Catherine Villarroel, y del panel que sigue el rol de las universidades en la construcción del Chile del 2050. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente, doctor Patricio Silva Rojas. El ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro, convocado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, reunió a más de 100 investigadores, especialistas y líderes de opinión de diversos rubros e industrias, quienes divididos en mesas de trabajo sobre democracia, sustentabilidad, revolución digital y revolución biológica, analizaron las oportunidades y proyectaron los desafíos del país al 2050, con el fin de aportar insumos para la elaboración de políticas públicas, con el objetivo de integrar una visión global y de futuro en las decisiones y políticas actuales. Las discusiones partieron de la base del análisis de 4 fenómenos de cambio identificados en un informe previo del Consejo. 2 grandes fuerzas transformadoras que provienen del avance científico-tecnológico, la revolución digital y la revolución biológica, y 2 preocupaciones globales, la crisis de la democracia y la sustentabilidad de la vida del planeta. A continuación, invitamos a Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo CTCI, a presentar los resultados del ejercicio de anticipación en relación a los efectos combinados de los 4 fenómenos de transformación global.
Muy buenas, ya no sé si tarde porque no vi la hora, o inicio de tarde. Sinceramente es un honor para mí estar aquí a nombre del Consejo y de su equipo, porque como nos instaba mi predecesor, esta es una conversación que nosotros pretendemos iniciar, pero que necesitamos como país y como planeta que se multiplique, y el llamado a las universidades es uno de los llamados más grandes, no sé, demandantes, sentidos que tenemos que hacer. Creemos que la posibilidad de que una instancia como esta, que busca congregar a distintos para que efectivamente nos forjemos de mejores posibilidades de futuro para nuestro país, solo es posible si logramos que esta inspiradora llamado que se hiciera acá se plasme, y en ese sentido, sinceramente, las universidades tienen un rol fundamental por su incidencia en la formación, en la investigación y en la vinculación con el medio, lo que pueden ofrecer a la sociedad en su conjunto. Así que agradezco mucho la instancia y espero que sirva para mantener ese llamado firme, y felicito, porque esta es la primera universidad que nos invita, no nos han invitado otras, pero la primera en que estamos haciendo esta segunda vuelta, esta nueva ronda de conversación a propósito de lo que se gestó entre marzo y junio del presente año, y que tiene un trabajo del Consejo de más de un año antes del inicio de los diálogos, y que les quiero comentar acá. No voy a hacer una mejor síntesis que la que usted acaba de hacer, pero sí les voy a contar los detalles del proceso que no quedan en los escritos y que hacen que entendamos mejor cómo esto ocurre. Qué gracia. Y acá es que, a ver, apenas veo. Es ese. Esto a mí nunca me funciona, pero de hecho no me funciona. Si alguien me ayuda, estaría más cómodo. ¿O tengo que apuntar hacia? Así que es así. Con eso te va y con ese vuelve. Ah, ok. Es el de abajo, no el de arriba. Sí, el de abajo. Bueno, la idea es comentarles brevemente cuál es nuestro mandato en el que este ejercicio se inserta. Esto lo estamos haciendo porque es nuestro mandato proveer de análisis de futuro en el marco de las orientaciones estratégicas que entregamos, y cómo hemos organizado aquello, y a partir de ello presentarles cuál fue la experiencia de este ejercicio y algunas provocaciones de lo que resultó, porque después vamos a tener un panel con gente que nos acompañó y por lo tanto está mejor formada y dotada de los elementos para continuar esta discusión con ustedes. Nuestro Consejo tiene una misión bien importante que tiene que ver con el reconocimiento del rol del conocimiento y la innovación como motores del desarrollo de los países. Estas materias, y aquí tenemos muchos socios en esto, son materias que requieren de la consistencia en el largo plazo de las políticas, y por lo tanto la mayor parte de los países de la OCDE, casi el 90%, se han dotado de instancias como la que nuestro país se dotó ya desde el año 2005 y que ha ido cambiando de nombre, como para quienes saben de nuestra historia, desde el inicio en que era el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y que luego mutó por decisión propia a Consejo de Innovación para el Desarrollo, y hoy día inserto en el marco de la nueva institucionalidad en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, adopta ese nombre. Ese cambio de nombre es sincero, porque lo que nuestras estrategias hoy día representan y nuestro marco de orientación es que el conocimiento tiene un rol gravitante cada vez más amplio, de un alcance más amplio, y hoy día el tipo de fenómenos de cambio que estamos viviendo nos muestran que lo económico, lo social y lo ambiental está interconectado en la realidad, y requerimos de más amplia mirada de las disciplinas en relación con otras fuentes de conocimiento, pero también de un mayor alcance de lo que ese conocimiento nos puede aportar. Y nuestro rol es dotar de esta mirada estratégica a la Presidencia de la República, a los presidentes, y tiene una conformación institucional que permite que esta instancia tenga características de Estado, es decir, a quienes la conforman, hoy actualmente 14 consejeros, más la presidenta Silvia Díaz, más la ministra de Ciencia y Tecnología, Isen Echeverri, pero en el fondo permanentemente las personas que son designadas son en función de su mérito y sus trayectorias, más que en un ejercicio de representación, y se ha buscado una conformación en la cual esto se alterna en los ciclos políticos justamente para mantener las características que deben ser identidad de una instancia como esta. Esto es una
instancia de carácter técnico, autónoma, cuyo trabajo se construye en colaboración con otros, intentando dar esta mirada de largo plazo que tensiona de alguna manera y esperamos de una manera sana a las decisiones que se toman en cada gobierno. Y que incide en el actuar de varios ministerios que incluso hoy día no aparecen todos reflejados allí, porque hoy día tenemos un trabajo bastante intenso con el Ministerio de Medio Ambiente a propósito de la relevancia que ha tomado el tema de sustentabilidad. En este rol tenemos espejo también en los comités regionales que están en distintas fases de conformación, porque lo que se busca es que esta misma conformación institucional se repita en regiones. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen esto, pero si no, aprovecho comentarlo para quienes no lo conocen. Nuestro trabajo, si uno pudiera resumirlo en breve, tiene que ver con ofrecer una mirada de cómo entender el mundo, leyendo lo que está pasando y mirándonos a nosotros mismos, para a propósito de eso proponer el cómo avanzar en el mundo que queremos construir. A lo largo de nuestra historia hemos estado detrás de ciertas decisiones, las primeras muy centradas en instalar las bases de la institucionalidad y la política en estas materias, en ciencia e innovación, pero luego en la medida que nuestro alcance se fue expandiendo, hemos estado a la base de otras políticas que integran la acción de más ministerios. Por ejemplo, estuvimos detrás de la idea de abordar desafíos país gracias al conocimiento de la innovación que se tradujo en la creación de capacidades en desastres naturales con institutos tecnológicos, en logística, esfuerzos en minería, pero una minería verde inclusiva, etc. Hemos estado también en la discusión tremendamente justa y necesaria de incorporar las filosofías, las artes y las humanidades como disciplinas relevantes y explícitamente integradas en nuestro quehacer. Hoy día tenemos representación en el Consejo y un mandato a considerar en esa reflexión, porque el tipo de fenómenos que estamos viviendo y desafíos que tenemos requiere de esa reflexión permanente, y nuestra concepción es cada vez más amplia hacia un desarrollo y no como en su génesis en que estábamos en el marco de la competitividad, y por lo tanto el espacio de otras disciplinas no duras, digamos, no era el que hoy día tenemos. Dentro de algunas cuestiones que quisiera destacar, fuimos quienes inspiramos en un trabajo que llevó más de 2 años y que hoy día se plasmó en enero de este año, la creación del Comité Capital Natural. Esta es una instancia que se creó en este gobierno para considerar en las grandes cuentas ambientales el valor de la naturaleza, el valor económico, sin con eso decir que no existen otros tipos de valor, pero la valorización económica en nuestras cuentas nacionales y como objeto política pública va a permitir que las decisiones que se tomen en este país de inversión tengan que considerar cómo se degrada el ambiente y hacer el justo reconocimiento en la ecuación de la producción y el crecimiento. Esa instancia fue gestada, nosotros trajimos a quien ha sido el inspirador de esto, que es Sir Partha Dasgupta, hace 2 años al país, y conseguimos avanzar en una decisión que se sostuvo y trascendió gobierno, y que hoy día estamos trabajando como asesores junto al Banco Central en cómo esto se plasma. Son algunos ejemplos del tipo de conversaciones que estamos llamados a abrir. Estos son los exitosos, no les voy a contar los no, pero no siempre nos va bien y creemos que tenemos que, pero sí cuando conseguimos este tipo de cambios que son cambios que dan una inflexión, creemos que es tremendamente importante y por lo tanto no claudicaremos en seguirlos empujando. Hoy día nuestra última estrategia, que tiene una continuidad respecto de la reflexión que ha tenido el Consejo, se compromete con la sostenibilidad de la mirada sistémica de manera explícita. Es la estrategia publicada en 2022 y nuestro mandato tiene que ver con que existan estrategias actualizadas cada 4 años, y hemos construido líneas de trabajo permanentes de manera que ese ejercicio sea un ejercicio transparente y evidente e integre más de la inteligencia que habita en nuestro país a nuestra reflexión. En ese contexto organizamos nuestras tareas derivadas del mandato que tenemos en lo que es el corazón del Consejo: generar orientaciones, tener una mirada de cómo estamos en evaluación y seguimiento de nuestras capacidades en CTCI, y tener una mirada hacia el futuro para volcar esas capacidades e invitarlas a volcarse a contribuir con la creación de mejores futuros. Hay una lámina que me falta acá, pero que quisiera comentarles antes de entrar a esto, que es
que estamos comprometidos con que estos ejercicios sean transparentes, en el sentido de que ejercicios como el Chile Crea Futuro, que es el que nos está antecediendo, que tiene que ver con esta reunión, tengan su equivalente también en otras áreas. El próximo año vamos a convocar un ejercicio masivo de Chile Mira su CTCI, es decir, vamos a mirar después de reportes que nosotros estamos encargando este año, el cómo estamos en estas materias, vamos a invitar a un ejercicio colectivo de enriquecer y socializar esa reflexión para conseguir que nos miremos a nosotros mismos y que transparentemos los elementos que van a ser la base de la estrategia. Y el año 2025 vamos a hacer un ejercicio que respecto de las bases de la estrategia va a invitar a un diálogo ampliado que permita anticipar y mostrar a las candidaturas presidenciales todas cuáles son las grandes cosas en las que no podemos retroceder en estas materias. Voy a lo que nos convoca. En el área de anticipación estamos desde mucho tiempo convencidos de que tenemos un rol mayor porque estamos hoy día conscientes del tipo de cambios que enfrentamos. La complejidad y la incertidumbre se instalaron en nuestra conciencia, diría yo. Ya perdimos la ilusión del control y frente a eso tenemos que tener la capacidad de adaptarnos e innovar de esa materia. Por eso es que este es un compromiso que tiene que ver con hacernos responsables respecto de esto que se está dibujando y que nosotros tenemos lápiz y papel para ser parte del dibujo que hagamos. Y esto tiene que ver con cómo nos paremos respecto del futuro. Hoy día estamos convencidos, y esto es parte de lo que se lidera en el área de anticipación, que lidera Isidora González, necesitamos hacer fuerza respecto de integrar la mirada de futuro en nuestras decisiones. Nosotros estamos contribuyendo con un grano de arena, pero nuestra intención es que esta forma de pensar, esta consideración del futuro esté presente en todas las mesas en las que se toman decisiones en nuestro país. Estamos fomentando la creación de una red que pretendemos que luego vuele propio, para reunir las capacidades que se han desarrollado y otras que se han desarrollado en Latinoamérica y en el mundo, para hacernos socios en esta campaña de mirar hacia el futuro e integrar esa mirada en nuestras decisiones y también sentirnos capaces de diseñar eso que queremos lograr. Como les decía al principio, el trabajo del Chile Crea Futuro, por el cual somos hoy día más conocidos y tenemos esta instancia, es un trabajo que partió hace años. El 2022, y ya lo habíamos hecho el 2018, el 2018, habíamos hecho un análisis de las principales entidades en el mundo que se dedican a hacer ejercicios de anticipación. Y ya habían aparecido revolución biológica y revolución digital como los grandes fenómenos de cambios provenientes, las grandes fuerzas transformadoras que vienen del avance científico-tecnológico y la preocupación por la sustentabilidad. Y fue bien interesante cómo en el ejercicio del 2022 aparece la preocupación por la democracia como un tema sustantivo y transversal que quisimos considerar en la reflexión e integrar. Ese trabajo nos llevó a preparar un compendio de 4 reportes de expertos dedicados en cada uno de estos fenómenos de cambio que les comento, para que a partir de ellos hiciéramos un análisis que fuera una provocación para las mesas que convocamos en el Chile Crea Futuro, de cuáles son las implicancias para Chile de estos fenómenos. Esto es lo que está pasando en el mundo, pero cómo eso nos afecta, cómo podemos ser protagonistas o reactivos, qué tenemos que decir en cada uno de estos fenómenos y sobre todo cuáles son los efectos combinados. Y entonces a instancias de ese reporte, más 2 reportes más que pusimos a disposición de quienes integraron nuestras mesas de trabajo, uno que trajo la mirada hacia China, que había estado menos relevada en el reporte de análisis internacional primero, y otro que trajo un ejercicio muy bonito de sistematización de las experiencias y sentires de la sociedad chilena respecto del futuro, para recordarnos cuando hacemos estas cosas que estamos hablando de personas como nosotros, y que no podemos olvidar en estos ejercicios técnicos para qué y para quiénes se hacen. Y esto fue una sistematización de investigaciones en esta área que también se puso a disposición de quienes conformaron las mesas. Y luego el ejercicio que, como les decía al principio, tomó de marzo a junio con más de 100 investigadores organizados, como ya les han descrito. 4 mesas de trabajo, una mesa transversal, varias sesiones buscando cumplir con este objetivo. Buscamos acciones a partir de una reflexión basada en la inteligencia colectiva que nos permitió construir escenarios de futuro.
En términos muy sintéticos, el recorrido que hicimos fue, a partir de ciertos insumos, mirar cuáles son los factores que moldean el futuro. Ese ejercicio sumamente discutido en las mesas nos permitió una lista que luego priorizamos para desarrollar 4 escenarios posibles y llegar luego, a partir de esos escenarios, a decir qué es lo esencial que tenemos que cuidar hoy para llegar al escenario más promisorio. Y quiero decirlo así porque creo que una reflexión tremendamente importante y sentida por quienes participaron del ejercicio es que en estos escenarios, donde los factores más importantes fueron una alta capacidad de un Estado democrático y un compromiso con la preservación de la biosfera y su biodiversidad, quiero decirles, pueden ustedes revisarlo en el reporte, pero solo el escenario donde ambas cosas son cuidadas al mismo tiempo es un escenario que deseamos. Ninguno de los otros escenarios es un escenario que no sea distópico, es decir, con un buen Estado, pero siguiendo dándole la espalda a los temas de preservación, no construimos un mejor país. Vamos a tener igual un nivel de deterioro de nuestra calidad de vida y de nuestra posibilidad de dejar dotados a las generaciones futuras de la vida que nosotros hemos conocido, que es igualmente grave, y lo mismo pasa si creemos que podemos preservar la biosfera a espaldas de un Estado que ayude a organizar y a garantizar el bien común. Entonces, más allá que buscamos, yo creo que estos escenarios, si uno los lee, se imagina las películas distópicas o las series que estamos hoy día pudiendo ver, pero es bien importante entender que son 2 factores igualmente importantes y necesarios, y eso es parte de las conclusiones del reporte que sacamos. Creo que el resumen que se hizo antes de mí amerita que yo no recorra esta lámina, pero sí quiero solo recordar que esto nos permitió definir 5 grandes áreas estratégicas de trabajo con propuestas que se describen a continuación y que ustedes pueden visitar. Hay un rol tremendamente importante del Estado y una necesidad de que la institucionalidad para mirar hacia el largo plazo se instale, se coordine, se fortalezca. Hay un espacio para la incidencia de la CTCI que tiene que ser coordinado y potenciado, sin con ello pretender que el mundo científico gobierne, pero sí que ayude a dotar de la información que sustenta políticas y sustenta decisiones en el Estado y tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo. Requerimos avanzar a una descentralización que nos permita estar más cerca de las personas y tener acciones más pertinentes a las realidades diversas que tenemos en nuestro país. Requerimos hacernos cargo de nuestra democracia. Creo que uno de los temas que tomó anímicamente a la mayor parte de los grupos, la preocupación que este ejercicio nosotros lo hicimos en marzo, veníamos de no solo el COVID, sino que la primera convención constituyente no había sido aprobada y hay una preocupación bien generalizada en todos quienes participamos de cómo ayudamos a cuidar nuestro futuro democrático. Vamos a tener seguramente a Marcos ahí contándonos más de lo que pasó a continuación. Y por supuesto que hay un compromiso inclaudicable con el desarrollo sostenible como compromiso de responsabilidad respecto a los que nos suceden. Y aquí solo unas pistas a título de provocación, porque esto es lo que justamente viene a continuación, pero algunos de los hallazgos dentro de las mesas de trabajo y de los efectos combinados. Las señales de pérdida de la gobernabilidad se expresan a nivel global, son particularmente preocupantes en América Latina y tienen señales particulares en Chile. Esto se prueba con una expansión de regímenes autoritarios y nuevos populismos de derecha en el mundo. Hay en Chile un aumento de la insatisfacción con la democracia y encuestas terribles que podríamos estar dispuestos a sacrificarlas por, no sé, mayor seguridad, mayor garantía de progreso. Y hay un tema de desconfianza bien generalizado en nuestro país que está, como vimos en esa mesa, en la cuna y en la base de esta crisis de la democracia. En temas de sustentabilidad hay una conciencia de que las formas de desarrollo que elegimos impactan fuertemente y por lo tanto hay una conversación pendiente y necesaria y urgente sobre cómo vamos a seguir desarrollándonos como país. Tenemos como Latinoamérica
un capital natural, si lo podemos decir en términos de capital, tremendamente importante, que tiene un rol que jugar, y en eso tenemos acciones y llamados a la acción desde nuestros gobiernos y desde nuestra región. Y tenemos un rol también importante en lo que ha sido lo más popular y que no es lo único que afecta la sustentabilidad, que es el calentamiento global, precisamente en Chile por nuestras reservas naturales y por nuestras singularidades. Otros temas importantes destacados es que en Revolución Digital hemos sido pioneros en muchos de los avances, lo podrá comentar a continuación Cristian con mayor detalle. Creo hay una conversación que se plasmó de manera importante y se relaciona con dos puntos que están acá, y es que como la revolución digital nos ha sorprendido permanentemente, las manifestaciones de lo que eso ocurra siguen siendo probablemente impredecibles. Y por lo tanto el acento está en desarrollar capacidades para ser sujetos activos y no pasivos de lo que esos desarrollos tecnológicos lleven como país, y sobre todo en temas de regulación tienen que ver también con que nuestra reflexión tiene que estar puesta más que en regular las tecnologías, y esa es una conversación que se hizo, que tuvo un consenso bien transversal en la mesa, en regular aquello que tiene que ver con qué queremos cuidar más allá de las tecnologías. Y por lo tanto allí es una cuestión tremendamente importante para todos los proyectos legislativos que hoy día se están mirando y los que aún no estamos mirando. En Revolución Biológica tenemos una cuota de esperanza, porque lo que vimos, y esto desde el informe que precedió el trabajo en las mesas, es que las capacidades de la biología, de la nueva biología, podrían ayudarnos en múltiples espacios, en la salud de las personas, en la salud de los alimentos y en la salud de los ecosistemas y la biosfera. Aquí yo no me apego mucho a las láminas, ustedes me van a disculpar, pero en mi memoria las cuestiones que más destacan es que hay una cuestión muy bonita de la biología, que es cuando la biología empieza a entender y a estudiar a los seres vivos en contexto, se abre se cambia el paradigma, y eso es lo que abre la puerta a las bases a la ecología y a la posibilidad que hoy día tenemos de estar mejor preparados para entender la naturaleza y sus formas de funcionamiento. Si la biología no hubiese hecho ese movimiento y siguiéramos disectando y viendo las partes, no tendríamos en términos de desarrollo científico esa posibilidad. Entonces, lo que hay allí, y esta es creo una conclusión bien importante en esta área, es que la biología tiene hoy día potencialidades no aprovechadas en el mundo y en particular en nuestro país, de multidisciplinariamente contribuir a ciertos espacios de preocupación que son comunes y que son tremendamente necesarios, como son estos tres que yo mostraba acá: nuestra salud como seres humanos, la salud de nuestros alimentos y la salud del planeta. Y también fue súper interesante ser testigos y hacer la síntesis de las conversaciones que allí se gestaron respecto de los efectos combinados. Aquí solo algunos ejemplos, pero la confianza en la democracia y la capacidad de respuesta hoy día está mucho más demandada por las preocupaciones, sobre todo del mundo de las generaciones más jóvenes, sobre la sustentabilidad del planeta. Es allí donde hay un cuestionamiento profundo de si somos capaces o vamos a ser capaces de responder a estos complejos desafíos, más complejos de los que ya tenía que administrar los sistemas políticos. Y por otro lado, la capacidad de dar respuesta organizada, eso requiere de la democracia como forma que nos hemos dotado hoy día para resolver problemas mejor que otras alternativas, y que tienen una legitimidad social que hoy día además, que la ha tenido, pero que hoy día podría estar cuestionada dada la envergadura de los desafíos que enfrentamos. Los últimos dos ejemplos: el avance en la revolución digital podría ser una fuente de acercamiento del Estado a las personas, pero también podría ser, como lo está haciendo muchas veces en política, a producto de los algoritmos y cómo estos se construyen y cómo nos vamos encerrando en grupos de pares homogéneos, algo que nos ayude a polarizarnos y a entender el mundo desde la vereda en que nos tocó verlo, quitando en el fondo la posibilidad de interactuar con otros y mantener una mente amplia respecto de los grandes debates que tenemos que tener como sociedad. Y hay una simbiosis natural entre la revolución biológica y la revolución digital con el desarrollo de las tecnologías ómicas, que ha permitido, por ejemplo,
de revelar el ADN y tener la capacidad de incidir en el desarrollo y la transformación de las formas de vida como los conocemos, que es tremenda, pero que al mismo tiempo nos lleva a tremendos también debates éticos y consideraciones que deberíamos sostener en democracia. Entonces, nuestra idea ha sido, en estas cuestiones tan amplias como las que ambiciosamente buscamos abordar, levantar el vuelo y la cabeza para que luego decisiones más particulares tengan este contexto, porque son tremendamente importantes para lo que decidamos en todos los ámbitos de la sociedad. Y si no, nuestro convencimiento es que si no tenemos una mirada, una visión sistémica de esos fenómenos, podemos equivocarnos queriendo sinceramente resolver problemas particulares sin un contexto que nos ayude a entender cómo estas cuestiones se relacionan e inciden unas con otras de manera permanente. Finalmente, algunos llamados desde nuestra ciudadanía, dos hallazgos preciosos de este estudio de percepciones y sentires que se hizo a partir de investigaciones ya hechas. Esta es una sistematización. Es que hoy día vemos, yo quiero destacar solo dos, que la angustia y la esperanza conviven en nosotros mismos y en la mayoría de nuestros conciudadanos al mismo tiempo. Tenemos esperanza y miedo sobre el futuro. Y creo que la segunda, también tremendamente importante, es que no existe un discurso único y que la experiencia del presente nos determina en nuestra disposición, en nuestras preocupaciones y en nuestras esperanzas respecto de ese futuro. Por lo tanto, también la necesidad de atender este presente para poder imaginarnos mejores futuros es determinante el futuro que podamos tener. Quiero decir, no solo en la acción, sino también en la proacción que eso determine. Si perdemos la esperanza, porque el futuro ya no es tan terrible de vivir, es que entonces está garantizado que no tenemos un mejor futuro. Y esa, que se ve mucho en los estudios de percepción social ciudadana, esa capacidad de levantar la vista a propósito de lo que estoy viviendo hoy, es una consideración tremendamente importante y de responsabilidad con lo que hoy día estamos construyendo y tenemos como país. Esos son, no sé, algunas de las frases que de allí surgen. Espero que hayan servido para inspirar esta conversación y para quienes no hayan leído este reporte se sientan interesados en hacerlo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de la directora ejecutiva. El ser responsables, hacernos responsables y autocrear esa responsabilidad. Creo que es parte del llamado también que bueno, por algo también esta reunión en una institución de educación superior. Ahora damos paso a nuestro panel de conversación que reflexionará sobre el rol de las universidades en la construcción del futuro del 2050 que presenta este informe y abordará las implicancias para las agendas de investigación en Chile. Invitamos a pasar adelante a Cristian Nicolai, vicerrector de Desarrollo Institucional de nuestra universidad, Marco Moreno, académico de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, a Marco Vili, académico de la Universidad de Chile y investigador del CDR2, a Maite Salazar, investigadora del Instituto Milenio Bio, y por último a Soledad Quirós, directora alterna del proyecto de Ciencia Abierta de nuestra universidad, quien estará moderando este espacio de conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente, Catherine, por esas interesantes, amplias, provocadoras palabras. Creo que hemos quedado, y bueno, ustedes tuvieron el privilegio de participar en esas conversaciones entre expertos y empezar esta discusión de cómo nos hacemos cargo desde las universidades de estos tremendos desafíos, pero que también son parte de nuestro deber, nuestro quehacer en el día de hoy. Así que queremos tener esta conversación partiendo quizás por tratar de vislumbrar cuáles son los mayores desafíos que ustedes pudieron visualizar en estas conversaciones, en estos paneles. No sé quién quiere empezar. Marco,
para mí una de las preocupaciones más grandes que me mantiene ansiosa, más ansiosa que relajada, es precisamente la sustentabilidad en el planeta. Tú participaste de esa mesa. Sí, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que la sustentabilidad, la grande crisis ecológica, el cambio climático, los cambios de biodiversidad son enormes desafíos que creo que todos lo reconocemos. Y creo que hoy día hemos llegado a un punto en que esto ya está casi, porque siempre hay que vigilar con eso, casi fuera de duda. O sea, es casi difícil decir que no hay cambio climático, que no están ocurriendo las crisis. Siempre hay alguien que a veces lo pone y hay que mantenerse vigilante, pero hoy día eso está asentado. Entonces, el gran desafío hoy día es qué hacemos con eso. Porque tenemos camino trazado, pero no tenemos mucha claridad de cómo se concreta lo que hoy día hacemos, nuestro presente en esos caminos futuros. Y lograr entender cómo nuestro presente puede volverse un futuro mejor y no solo más malo, es bien complejo. Y ese es un desafío bien grande porque es un desafío que nos obliga a pensar en el largo plazo, algo que no estamos para nada acostumbrados, ¿cierto? Estamos acostumbrados a pensar en el próximo fin de semana o fin de mes, la próxima elecciones, balance de ejercicio, el próximo paper, si somos científicos. Pero es difícil pensar en décadas y siglos. Y la verdad es que en sostenibilidad tenemos que darnos cuenta que nos demoramos décadas o siglos en llegar aquí. Y nos vamos a demorar décadas o siglos en ver todos los impactos y en ver también el impacto de algunas de las acciones. Entonces, ¿cómo logramos construir mecanismos que nos conectan con ese futuro, que conectan a la ciudadanía con ese futuro? Porque tenemos que transformar esa inquietud, esa eco-ansiedad en impulso a la acción. Pero eso significa construir narrativa de futuro que sean basadas en evidencia, pero también que sean accionables e entendibles para los barrios públicos, para los tomadores de decisiones y para las personas. Yo creo que eso hoy día es uno de los mayores desafíos que estamos viviendo. Gracias, Marco. Pasamos con el otro Marco precisamente porque cuando decimos acciones, nos imaginamos que el que tiene que guiar estas acciones es el gobierno. Pero cuando tenemos una crisis de la democracia, como describía el informe, ¿cómo abordamos una acción urgente desde el marco de la crisis de la democracia? Sí, muchas gracias, Soledad. También especialmente agradecer al CTCI, a Catherine, porque estamos hoy día en este espacio de reflexión. Fui invitado a participar por el CTCI a la Mesa de Democracia y creo que fue un ejercicio muy notable el que pudimos realizar ahí. También al programa INE Ciencia Abierta, que está organizando justamente este espacio, está conectado también el equipo de la Universidad Central en Coquimbo, ¿no?, que están siguiendo por streaming esta actividad, y creo que habla del interés de las universidades por romper esta lógica que se ha dado durante mucho tiempo en donde ciencia y política parecen estar de espaldas, ¿no? Como que la ciencia se preocupa de los problemas de la ciencia, ignora los problemas de la política, y los políticos ignoran la ciencia como una herramienta efectiva para resolver los problemas. De eso se trató justamente este ejercicio de anticipación, porque, como muy bien decía mi colega acá, Marco, el futuro se construye ahora, ¿no? Lo que tenemos que enfrentar hoy día, no en el 2050, los problemas que estamos anticipando. De eso se trata este ejercicio, y por eso que es muy relevante el poder entender adecuadamente cómo esto está funcionando y no esperar hasta el 2050. Estamos con un problema serio en Chile de crisis de la democracia, ¿no? Pero hay que mirarlo en perspectiva. Ayer asesinaron a un candidato presidencial en el Perú, en Ecuador, ¿no? En un hecho realmente sorprendente. Hace tiempo que no veíamos un incremento de la violencia política en América Latina, y probablemente nosotros tenemos que estar prestando atención a eso. ¿Por qué se llega a ese momento? ¿Por qué se llega a esa situación? Bueno, este ejercicio, ¿no?, contribuye a entender adecuadamente eso. El documento que se escribió sobre crisis de la democracia profundiza justamente en lo que han sido las promesas de la democracia,
¿no? De eso trata el documento, estas promesas que están siendo incumplidas con la democracia, y por eso que la gente se desafecta de la democracia, y en Chile nos estamos desafectando cada vez más de la democracia. Cuando a la gente se le pregunta, ¿no?, sobre la democracia, tiende a relativizarla, tiende a decir que estaría dispuesto a ceder más libertad a cambio, ¿no es cierto?, de seguridad, y eso tiene que ver entonces no con que a la gente no le guste la democracia en general, o que no crea que es un buen sistema de gobierno, sino que la democracia que vive cotidianamente es la que no lo tiene, la que no lo tiene satisfecho. Es la cotidianidad de la democracia con la que vivo la que no me tiene satisfecho, de que no se resuelven los problemas, de que los políticos están siempre preocupados de los problemas de la política y no los problemas de la gente, es lo que de alguna manera está alejando a la gente de la democracia, y ahí es donde está el signo de preocupación que alerta el reporte, ¿no? Estamos preocupados porque en Chile, por ejemplo, no se estudia bien los problemas de la democracia. Nosotros tenemos estudios de opinión sobre lo que piensa la gente, pero no nos hemos preocupado sobre lo que es la calidad de la democracia y los problemas que está teniendo la democracia en Chile, ¿no? Y de alguna manera el estudio alerta sobre eso. ¿Y por qué es tan importante para las universidades, ¿no? Y yo agradezco que estén acá los vicerrectores, directores de institutos, profesores que trabajan en los institutos de investigación, porque aquí hay un material muy significativo para las agendas de investigación, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esta información para articular nuestras agendas de investigación relacionadas con los que son los problemas del país, ¿no? Para evitar caer, como decía, en esta lógica en donde ciencia y política están de espaldas, ¿no? Como que no se relacionan entre sí. Y muy por el contrario, el informe plantea justamente la necesidad de entender que la ciencia tiene que iluminar, tiene que servir para resolver los problemas. La gente dice, la ciencia avanza tanto, hacemos tantos descubrimientos, ¿y por qué eso no se refleja en resolver los problemas cotidianos, como por ejemplo el tema de la corrupción? ¿No? ¿Por qué no podemos resolver esos problemas? Hay una dicotomía. Bueno, el informe, y por eso es muy importante que si no lo han visto, lo revisen, ¿no? Es un documento muy interesante en su conjunto, el reporte, porque entrega estos elementos que nos permiten entender de mejor manera que si no nos hacemos cargo hoy día de estos problemas, el 2050, ¿no?, cuando lleguemos al 2050, evidentemente muchas de las cuestiones que hoy día debiéramos haber abordado ya no van a tener resolución, ¿no? Y podemos llegar, ojalá que no, pero a lo que está viviendo hoy día Ecuador, ¿no? Una situación política muy compleja. Eso hay que verlo hoy día, y por eso que insisto mucho en que las agendas de investigación tienen que estar conectadas con estos temas, ¿no? En este caso de este eje, pero hay otros 3 ejes que son importantes abordar, y por eso que las universidades no pueden seguir de espaldas a la ciencia, y por lo tanto de alguna manera las universidades tienen que conectarse con la ciencia y con los problemas del gobierno y de los gobiernos. Ese es el gran desafío que yo veo como fundamental en este proceso. Gracias, Marco. Es súper interesante esa conexión que no hemos hecho muchas veces entre la ciencia y la política, pero que se vio reflejada en esta discusión, quizás por la emergencia, que nos hace estirarnos un poco, reflexionar un poco más abiertamente nuevas posibilidades. Y la revolución biológica tiene un montón de nuevas posibilidades que ha venido anunciando hace muchas décadas, ¿cierto, colegas? Venimos mirando esas promesas de la biología molecular y de solucionar muchos problemas, pero hubo una época en que pensamos que iba a traer más problemas que beneficios. ¿Cómo se está viendo la revolución biológica en la construcción de futuro, Maite? Bueno, igual primero quizás comentar que el concepto de revolución biológica es súper amplio, y que uno de los desafíos precisamente de esa mesa fue, y de los que escribimos el informe gatillador de la discusión, que fue yo con Virginia Garretón, mi colega, era precisamente cómo abordar algo que es tan amplio, que incluye muchas disciplinas y muchos, no solo desarrollos tecnológicos. Entonces ahí hay muchas cosas que uno podría comentar, pero retomando un poco lo que comentabas tú, Marco, yo creo que hay un reconocimiento o hacer explícito el hecho de que las ciencias en generales, todas las ciencias se construyen y se desarrollan en un contexto social,
Y eso ha sido así siempre, pero yo creo que el valor del informe es precisamente que lo explicita, ¿ya? Y eso es algo que es importante desde el punto de vista de las universidades, de cómo nosotros estamos insertos en una realidad. Porque la ciencia, por ejemplo, las ciencias biológicas tienen mucho de global, ¿no? Hay muchos avances que es una ciencia que está muy conectada globalmente. Y se hacen muchos desarrollos, muchos avances que tienen que ver con cómo avanza una comunidad que aparentemente es global, pero que también tiene repercusiones a nivel local y que también tiene particularidades a nivel local. Entonces, uno de los aspectos, por ejemplo, interesante en las entrevistas que nosotros hicimos para el informe y que también en las discusiones que se dieron en la mesa de revolución biológica y en la mesa transversal, donde también tuve el privilegio en realidad de poder escuchar lo que se hablaba, es precisamente cómo la tensión que existe entre avanzar en una ciencia que es global, que es competitiva, y al mismo tiempo avanzar en una ciencia que responde a necesidades globales, y que muchas veces esas cosas se pueden ver. Esa es una tensión que existe, y yo creo que hay que explicitarla también, pero que también se puede pensar que son contradictorias, que es una o que es otra, y en realidad no es así, porque hay muchas formas de hacer ciencia. Yo creo que el desafío para las universidades o el desafío para el área es precisamente buscar mecanismos, formatos que nos permitan desarrollar, por ejemplo, todo el avance en ciencias de la biológica desde esas distintas miradas. Y no exigir como una sola ciencia biológica, que es solo la ciencia que se hace a nivel global, que sigue siendo importante. Y la atención en eso es precisamente que para ser pertinente, ¿cómo somos pertinentes desde el punto de vista de generar conocimiento desde las universidades que tengan que ver con lo que está ocurriendo sin o manteniendo lo que es la autonomía académica, que sigue siendo muy importante? Entonces también ahí hay otra aparente tensión, pero yo creo que lo que eso nos invita es a hacer las cosas de una manera mucho más reflexiva, porque no podemos limitar la autonomía, pero a la vez podemos también generar conocimiento que es pertinente localmente. Y eso entonces nos lleva a la vinculación que tienen que tener las instituciones, que en Chile son principalmente las universidades, que construyen conocimiento. Y es un desafío grande porque institucionalmente no estamos tan bien construidas para ese desafío. En el área de la biología, por ejemplo, nos encontramos en las entrevistas que hicimos con cosas como que falta, por un lado, el desarrollo, hay mucha capacidad en Chile, buena capacidad en el área de las ciencias biológicas en general. Estoy hablando, cuando hablo de ciencias biológicas, para este informe hablamos desde agricultura hasta salud. Hay buen desarrollo, hay buenos investigadores, hay buenos equipos de investigación. Entonces no está en cuestionamiento ciertas capacidades, pero al mismo tiempo tenemos un contexto donde falta conocimiento local. En áreas como la salud, como la agricultura, no hay conocimiento sobre enfermedades que son relevantes localmente. En agricultura hay falta de datos o de conocimiento en general, de contextos agroecológicos de los cuales nosotros tenemos que enfrentar. Entonces tenemos esa dicotomía. Y eso creo que fue algo muy importante. ¿Cómo vamos a enfrentar esa dicotomía sin decir, bueno, ahora en adelante todos los investigadores, porque esa no es la respuesta, ¿no? Por eso, eso hay que balancearlo con lo que es la autonomía y con entender también lo que es hacer ciencia, que no es que la ciencia, hay distintos tipos de ciencia. Hay ciencia que es regulatoria, hay ciencia que se construye en conjunto con comunidades, hay ciencia que es más global, son distintas formas de hacer ciencia. Entonces nos encontramos con esos desafíos que me parecen importantes relevar. Por otro lado, también hay mucha ciencia, la ciencia regulatoria o ciencia que genera el Estado, que no está disponible, que lo mencionó Katy en algún momento, que no está disponible para el uso de los investigadores y de las comunidades, de las organizaciones, de los gremios. Hubo mucho en relación a la agricultura, por ejemplo, mucho sobre cómo generar conocimiento que les sirva a las asociaciones, no solo a los agricultores, a las asociaciones de los agricultores, a los gremios, etc. Entonces, ese conocimiento, hay datos, hay conocimiento, hay información, que son distintas cosas, que están en las distintas agencias del Estado, pero que no son fácilmente accesibles ni siquiera para los investigadores que sabemos buscar información, mucho menos para otros actores. Entonces también ahí hay un espacio, un desafío, donde las universidades pueden aportar mucho a generar, a hacer accesible ese tipo de información.
O sea, bueno, yo trabajo en el área de vinculación con el medio, entonces yo puedo hablar mucho sobre eso, pero a mí una cosa un aspecto que para mí fue muy relevante de las discusiones que me quedó es que el trasfondo de la crisis ecológica está presente en la conversación, en la discusión de los investigadores de todas las áreas. O sea, que es algo que afecta y se relaciona con la salud, con la agricultura, con todo. Eso es importante, muy importante. Y lo otro que nos llamó mucho la atención es que cómo la discusión sobre la crisis política y democrática, o sea, la crisis la crisis política de nuestro país que afecta a nuestra democracia, permeó la discusión en todas las mesas. Porque ese es el contexto en el cual estamos desarrollando ciencia. Entonces, esas son cosas que creo que el informe destaca y que son importantes de considerar para los futuros. Eso, entonces, y lo otro, con respecto a tu pregunta, de cómo la revolución biológica nos ofrece oportunidades y nos ofrece dificultades y desafíos. No todos los desarrollos tecnológicos los queremos adoptar, no solo porque queremos hacer algo, tenemos que hacerlo. Y esa es una discusión social y ética que tiene que acompañar el desarrollo de las ciencias en general, las ciencias biológicas en particular, pero de todas las ciencias. Y que no podemos darnos el lujo hoy en día de dejarlo para el final, ¿no? Eso tiene que estar en el inicio. Y esa discusión tiene que afectar, no digo limitar o definir, sino que tiene que afectar las preguntas que nosotros hacemos como investigadores. Y hago esa distinción, porque son cosas muy distintas. Limitar y definir es distinto a afectar. Entonces, ¿cómo las universidades generamos espacio para que eso ocurra? Bueno, eso ahí hay que pensarlo, ¿no? Pero porque no es tan simple. Eso. Muchas gracias, Maite. Una de las cosas que mencionaste, la palabra mágica en estos tiempos, datos. Datos, porque los datos nos están gobernando, están siendo cada día más relevantes en la sociedad. ¿Cómo desde la revolución digital nos paramos frente a estos desafíos? Gracias, Soledad. Para variar voy a partir contradiciéndote. El tema no son los datos, ¿ya? Sino que es la información, que es un pelín distinta, ¿ya? Que necesita de datos, ¿ya? Y datos de buena calidad, oportunos y que se mantenga su integridad en alguna parte. Pero lo que hacemos con eso es lo que uno en la jerga del día a día llama la reportería, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Yo creo que este ejercicio, quiero rescatar eso, creo que es un ejercicio que tiene un valor en sí, con todo lo que se ha dicho, de que es súper difícil dejar clavado lo que va a ser el futuro, porque por eso es prever, prospectar, ¿no es cierto?, y no definir, y que lo único que uno puede decir que le va a asegurar que va a construir un mejor futuro es una cosa que está por ahí de tener un contexto común del presente, ¿no es cierto?, ya movilizarse hacia el futuro en base a evidencia, dicen algunos, podemos hablar de ciencia, tecnología, para tomar buenas decisiones, y la forma de prepararse para eso es prepararse para esta permanente ambigüedad, esta permanente indefinición. Por poner un ejemplo desde el punto de vista de la tecnología y avanzar en aquello, siempre se dice que la tecnología avanza más rápido que la regulación y que las políticas públicas, ¿ya? Y pareciera ser que es así, o sea, si uno mira efectivamente en el campo mío, y además agradezco la invitación por eso, digamos, el año 2000 fue el primer año en que los teléfonos móviles superaron a los teléfonos fijos en Chile. Y está ahí nomás, por el 2022. Pero desde el año de 1950 hasta ese año 2000 teníamos el teléfono fijo en la casa. Para los más viejos nos acordaban un teléfono terriblemente pesado, negro, con un disco, que además no era ni siquiera de nosotros, porque era de la compañía, ¿ya? Entonces ya ahí hay una implicación tecnológica con la política. Entonces, yo al respecto me alegra el ejercicio, me alegra el que se considere como un todo y esta incidencia que hay desde la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, la creación, que es algo que siempre se nos olvida, ¿no es cierto?, ya, con las cosas que nos pasan en la sociedad. Vuelvo a un ejemplo súper específico de la tecnología, ¿ya? Si un semáforo falla, el pensamiento de nosotros no es que falle el semáforo, las luces, lo que hay detrás, sino que, oye, la autoridad, la municipalidad que no se preocupa del semáforo.
¿ya? Entonces hay una implicancia de eso. La ciencia no la vemos porque está tan cerca normalmente que no la vemos. Entonces yo creo que hay un trabajo con la sociedad como un todo de incorporar desde temprana edad esta aproximación científica, el pensamiento crítico y todo lo que voy a mencionar un pelín más adelante. En términos de las tecnologías de información, de la revolución digital, una cuestión que hay que dejar clara que no es solo las redes sociales, ¿ya? No es solo el Internet de las cosas, ¿ya? Es una suma de un montón de cuestiones que hoy día se nos aparecen por todos lados, y desde ese punto de vista yo quiero rescatar un concepto, una concepción que tengo yo, que es que hoy día lo digital, las tecnologías de información son aquello que se puede considerar una tecnología a propósito general, como puede haber sido la electricidad anteriormente, y por lo tanto la vamos a encontrar en todas partes y la podemos incorporar en todas partes. Por ejemplo, un concepto relativamente reciente, que yo no sé cuándo entendido está en Chile, son las humanidades digitales, ¿ya? O sea, es algo que hace años atrás no lo podíamos pensar. Entonces, ¿cómo hacemos no solo interdisciplinario, sino que transdisciplinario esta participación de las tecnologías de información? ¿Cómo estamos en Chile? ¿La gente usa? Yo diría que sí, la mayor parte sin darse cuenta. Cuando se da cuenta, normalmente piensa en el teléfono y en las redes sociales. Con todas las implicancias que tiene eso, no voy a repetir lo que decía Marco, ¿no es cierto?, de política, para qué hablar de los fake news, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y también lo usan otras cosas. O sea, oye, se nos olvida que los automóviles subieron de precio, entre otras cosas, porque no había chip. Y eso es revolución digital, ¿ya? Entonces, yo creo que si vamos instalando eso, y perdónenme que voy a hablar sobre lo digital, también lo biológico es importante, pero voy a hablar de lo mío. Desde la formación temprana yo creo que tenemos una posibilidad de avanzar. Chile se dijo que habíamos sido pioneros, agradezco que te haya dicho habíamos, porque hemos perdido posicionamiento, hemos perdido liderazgo en lo digital. O sea, países como Uruguay, que son más pequeños que nosotros, a lo mejor por lo mismo, porque no tiene el tema de los recursos naturales que tenemos nosotros, nos ha pasado en lo digital. Yo creo que tenemos que recuperar el paso. Y ahí la universidad tiene que jugar un rol importantísimo. Yo diría que lo primero es, cuando formamos, suena cliché, pero tenemos que formar para el cambio, ¿ya? O sea, porque esto avanza tan rápido, y no solo en estas tecnologías, en general avanza tan rápido que la gente que nosotros formamos tiene que entender que entra en un proceso de formación continua, ¿ya? Porque es muy difícil decir qué es lo que va a pasar en 10 años, muy difícil incluso pensar lo que va a pasar en 5 años, en un año, pero como me dijo una vez un jefe, para llegar al año, a los 10 años, hay que llegar a mañana primero, ya el lunes siguiente, etc. Entonces, tampoco podemos desapegarnos desde el mundo académico, ¿no es cierto?, de lo que nos está pasando en el día a día, ¿ya? Lo digital en todas las disciplinas, que las universidades hagan su propia transformación digital, no puede ser pura prédica, ¿ya?, sino que hay que practicar también. Entonces, hay que incorporarlo. ¿Y dónde se incorpora? En la gestión y en la formación. ¿Ya? En la formación, ¿qué cosas son las que yo he notado? Que están algunas en el informe, otras son complementos de parte mía. Pensamiento de sistema y complejidad, ¿ya? Los sistemas son complejos, no son complicados, ¿ah? O sea, nosotros los complicamos, son complejos, pero eso hoy día hay maneras de enfrentarlo, ¿ya? Pensamiento algorítmico, que esa expresión sí está puesta no en este, sino que en el informe de los expertos, ¿ya? No lo encontré en este, a lo mejor me equivoco, pero está en el de los expertos. ¿Qué significa eso? La lógica, ¿no es cierto?, que nosotros usamos hoy día en gran parte sigue siendo una lógica secuencial para resolver esos problemas, pero además yo agregaría, y eso lo eché de menos, ¿no es cierto?, toda aquella parte que es muy propia del ser humano, que es la lógica difusa, ¿ya? No sé si saben que las lavadoras, por ejemplo, usan lógica difusa, ¿ya?, para calcular cuánta agua tienen que echarle, cuánto detergente. Eso no es solo algorítmico. La inteligencia artificial y el machine learning tampoco son algorítmicos, ¿ya? Están basados en mirar grandes cantidades de información y tener capacidad de hacer, ni siquiera serendipia, sino que es reconocer patterns, ¿ya? Y hoy día eso lo tenemos en Chile. Nuestras mineras funcionan hoy día así. Ya no dependen de un señor que tenía mucha experiencia y decía cuánto químico había que echarle, sino que hay
se llaman igual algoritmos, ¿no es cierto?, pero que están basados en este otro tipo de aprendizaje, y eso tenemos que irlo incorporando. ¿Y para qué hablar de la aplicación de la inteligencia artificial, no solo como materia de estudio, sino que como una forma de enseñanza-aprendizaje? Con todo lo que ello implica. Ha habido una larga discusión en el último año y medio del chat GPT, si es verdadero, si no es verdadero lo que se dice, si escribe mejor que nosotros, si va a reemplazar a los abogados, a los médicos y a otras profesiones, ¿ya? Entonces, hay que hacerse cargo de aquello dentro de la universidad, ¿ya? Luego, como el servicio básico que presta la universidad, es una universidad muy puntual, localizada en una sola parte, o hay que universalizar la universidad, haciéndola digital, y por lo tanto va a estar en todas partes a un puro clic de distancia. Yo creo que sí, yo creo que hay que avanzar a aquello. O sea, ¿qué obsta hoy día, más allá de los Open World Courses, ¿no es cierto?, de los Coursera de este mundo y lo demás, que uno pueda adquirir formación sin entrar en una sala de clase, sin entrar en un edificio y en una universidad que no sabemos bien dónde va a estar en el futuro? Claro, tiene otro lado, ¿no es cierto?, que hay que mencionarlo. Tal como lo pudiéramos hacer nosotros en esta universidad, lo pueden hacer otras universidades, e incluso hoy día tenemos un tema de microcertificaciones que se sustentan en eso, en las plataformas digitales. O sea, cuando los Amazon de este mundo te certifican AWS, lo están haciendo porque te permiten a ti meterte. No tienes que ir a la sede de Amazon, que además nadie sabe dónde está, ¿no es cierto?, sino que se mete desde alguna distancia. Yo creo que eso tenemos que nosotros incorporar. ¿Qué cuestiones hay que agregar? No me voy a referir a las cuestiones de investigación, de vinculación con el medio, porque ya se han mencionado, pero nosotros tenemos que enfrentar esta formación de capital humano avanzado y hacer cierto aquello de avanzado, ¿no? O sea, nosotros no somos solamente fábricas de profesionales. Tenemos que desde la universidad entender que estamos formando un capital humano que es muy avanzado, o debiera ser muy avanzado, debiera estar en la cresta de la ola de lo que es la ciencia y la tecnología, aun cuando no se dedique a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Tenemos para eso que atraer y retener capital humano avanzado. Y aquí hay un tema que es súper importante. Siempre hablamos de políticas públicas, pero hay que incorporarle la dimensión temporal que mencionó Katy, creo que fue, del largo plazo. Segundo, entender que las políticas públicas no es todo. Nosotros tenemos que crear entornos, ¿ya?, por ejemplo, con regulación que promueva ciertas cosas. Se hablaba, y me gustó mucho eso de no regular la tecnología, sino que regular algunas aplicaciones, me parece que decía, ¿ya?, de la tecnología, ¿ya? Yo recuerdo que largas discusiones de cuál iba a ser la definición de la velocidad mínima y velocidad máxima en las redes. Y cuando se discutió esto, ustedes no van a creer, ¿ya?, 9.600 bits por segundo. Eso es lo que se quería poner. 9.600 hoy día es un chiste, ¿ya? O sea, es un chiste. Eso está multiplicado por millones de veces. Entonces, ese es el riesgo de la regulación. Decisiones basadas en evidencia, ¿ya? Y esto, voy a repetir algo que me mostraron hace muchos años atrás en una oportunidad que tuve no sé si era un seminario, no sé qué es lo que era, que se organizó fuera de Chile, y se había hecho un levantamiento de los think tanks en América Latina y particularmente en Chile. Y los think tanks, ¿no es cierto?, que son los que están metidos en el tema de las políticas públicas, de los que hablan de la gran política, ninguno en esa época tenía sustento científico. La ciencia no estaba en ninguno de ellos. Ninguno. Y yo no creo que haya cambiado mucho. O sea, me imagino que los Libertad de Desarrollo, Libertad y los otros centros que hay, no sé si tendrán mucha componente científica en su aproximación. Y yo creo que esa parte a este nivel, en donde la universidad puede contribuir, en esta última parte a través de vinculación con el medio también, o sea, no nos olvidemos de aquello, ¿ya? Pero yo creo que nos falta algo adicional, ¿no? Y esto es experiencia de profesor en el aula incluso, ¿ya? Si nosotros no tenemos un salto cuántico en la formación de los chilenos antes de la universidad, todo lo que hagamos en la universidad va a seguir siendo para una élite. ¿Ya? Va a seguir siendo para una élite, con un número reducido, ¿ya?, de chilenos que en general van a tener una posición un poquito más cómoda que el resto. Porque si la comprensión lectora sigue siendo la que tenemos, estamos fritos. No podemos tener pensamiento abstracto.
¿ya? Tenemos que fomentar el interés de la ciencia y la tecnología antes de la universidad. Antes de la universidad. Y estoy pensando en un concepto muy amplio de la ciencia y la tecnología. Estoy pensando más bien en una forma de pensar, ¿ya? Que es el pensamiento científico, pensamiento crítico, pónganle como quieran. Los temas de STEM, volviendo, aterrizándolo en el tema de la revolución digital, ¿ya? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. También hay unos que le meten una A entre medio, ¿no es cierto? Y no queda como STEM, sino que queda como STEM o STEAM, ¿ya? Que no es vapor, sino que tiene el arte metido adentro, como una expresión de creación. Y finalmente un tema que en estos días además ha estado de moda, yo no he visto la película todavía, así que tampoco voy a hacer un spoiler, ¿ya? Oppenheimer, que es el tema de la ética, ¿ya? O sea, hay un tema que tiene que ver con los datos y el manejo de los datos, con la información personal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también tiene que ver con las cuestiones de la biología. Entonces yo creo que si nosotros no nos preocupamos del tema de comprensión, ojo que la universidad también tiene una responsabilidad aquí, fuerte, porque en las universidades se forman los profesores, ¿ya? Comprensión lectora, pensamiento abstracto, fomento del interés por la ciencia y la tecnología, STEM y ética, podemos hacer mucho esfuerzo para unos pocos que siempre estamos en una condición privilegiada. Gracias, esa fue también una muy completa respuesta. Muchos llamados a qué capacidades necesitamos desarrollar en la universidad. Marco, ¿quieres? ¿Hay algunas capacidades que nos estén faltando también? Sí, voy a tratar de tomar, yo creo que se dijeron varios puntos muy interesantes, ¿no? Ya pasando de lo que era la pregunta inicial del desafío a ya meternos en el asunto del rol de la universidad. Entonces, voy a volver a partir de lo que decía antes del tema de la narrativa, porque me parece que hay un punto súper importante que fue parte del ejercicio que hicimos en el informe, que fue cuando tratamos de acercarnos ya desde un principio a construir el escenario. Estamos hablando de un contexto súper interesante de expertos, de grandísimo amplitud de conocimiento, compromiso público, que saben lo que están haciendo. Es un espacio de élite muy rico y agradezco mucho haber sido parte de eso. Ha sido un gran orgullo. Pero cuando nos acercamos al ejercicio se nos hizo difícil. O sea, para nosotros que estábamos ahí fue difícil hacer ese ejercicio. Y una de las cosas que fue difícil justamente también fue contemplar ese escenario de una manera en que poder construir una narrativa que fuera al mismo tiempo basada en los datos, pero también optimista, porque si Chile crea futuro, debe ser un futuro que queremos crear de alguna forma. Y lo digo así como muy, muy sinceramente, que una cosa que pasó en la mesa de sostenibilidad, no sé cómo recibo en la otra, pero que inmediatamente el escenario pesimista no nos pareció nada pesimista. El escenario pesimista era lo que está pasando, lo que ya ha pasado, lo que estamos seguros que va a pasar. Y el escenario optimista, una maravilla, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a tener? Y cuando lo vemos ahí también, como bien decía Katia al principio, solo un escenario no es distópico, pero ese escenario yo lo miro y digo, maravilla, el Edén, pero no tengo idea de cómo vamos a llegar ahí. Y del otro tres escenarios, uno es claramente, suena terrible, pero vuelvo a decir, no está muy disímil de lo que estamos experimentando, y los otros dos intermedios, si lo miramos, y esa es mi opinión, pero ha salido también de la mesa, realmente no son escenarios medio contradictorios. Realmente podemos tener un país que no tiene un Estado fuerte, pero logra igual hacer la sostenibilidad. ¿De dónde viene esa? Realmente podemos tener un país que no logra la sostenibilidad, no logra el bienestar de la persona, pero el Estado se mantiene igual. Parece igual difícil. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Es que si a nosotros en ese espacio de la élite nos fue difícil, imagínate cómo es para la mayoría de las personas. Entonces, uno de los roles que las universidades deben tener, evidentemente, es ir creando esas capacidades en su propio académico, que no siempre lo hacemos, porque ni nosotros hacemos ese ejercicio a diario, y eso que yo trabajo en un campo donde hacemos escenario día por día, ¿ya? Pero no es una cosa como tan común. Tenemos que salir de esa pared, tenemos que salir de eso. Hay un concepto que la UNESCO ya hace algunos años ha ido situando, que es el de alfabetización de futuro, o Future Literacy. Es un concepto súper fundamental porque significa que las personas, la sociedad, la comunidad debe ser capaz de llegar a eso.
Y además también se vincula con la alfabetización científica, que también se decía ahí. Necesitamos que las personas entiendan, no que sean capaces de escribir paper, no importa. O sea, no es que, ni siquiera sé si es que nosotros científicos debemos escribir paper, a veces me lo pregunto. Pero deben poder entender esos debates, deben poder al menos vagamente distinguir esas fake news, o por lo menos hacerse el trabajo de entender metodológicamente el poner en duda. El pensamiento crítico que todos ponemos significa poner en duda y saber cómo poner en duda. Y esa capacidad no la estamos formando, la estamos empezando a formar, como se decía, en la universidad, que es demasiado tarde, y cuando la universidad logra abrirse afuera. Y muy bien el hecho de hablar de vinculación con el medio, pero vinculación con el medio sigue siendo como está el medio y está la universidad. La universidad no es otra cosa a la sociedad. La universidad necesita hacerse parte de, necesita seguir saliendo de su famosa Torre de Marfil. Y para eso necesitamos una universidad que, además de ser más comprometida con el medio, con la comunidad, con la formación en todos los niveles, es comprometida con la innovación. Porque la innovación no es, de nuevo, solo hacer una patente que después pueda servir para hacer un desarrollo tecnológico que después se traduzca en ganancia económica, que es una parte importante, pero innovación también es innovación pública, innovación social. Y hoy día hay muchas universidades que están empezando a hacer redes de eso, que están empezando a construir en conjunto, que están empezando a construir esa vinculación con los territorios, con las comunidades, que debe obviamente ser contextual y adecuada al territorio, pero debe ser hecha también con el territorio. Y eso también nos lleva de vuelta a cómo pensamos el hacer ciencia y el hacer innovación y el hacer conocimiento. Y uno de los conceptos que aquí no ha salido mucho, pero necesito ponerlo a la mesa porque me parece imposible hacer todo lo demás sin eso, es que necesitamos que la universidad realmente de una vez se vuelva una universidad inter y transdisciplinaria, una universidad que salga de la clásica división de facultad y departamento que nos ha servido hasta aquí, pero hoy día nos obstaculiza. ¿Cómo podemos pensar eso? Todas esas vinculaciones, si seguimos cerrados dentro de una disciplina. ¿Cómo podemos pensar esa vinculación con la sociedad, esa conexión, si no salimos de la academia? La idea no es hacer escenario y dárselo a la sociedad. La idea no es, ese ejercicio fue súper bueno y es súper bueno que se empiece a plantear, pero solo tiene sentido este ejercicio de Chile Crea el Futuro si se vuelve algo que se hace, como bien decía Katy, permanente y en todas partes, si sale de los muros y si lo hacemos con las comunidades en base a lo que ellos necesitan escuchar. ¿Cuáles son las preguntas de futuro, las dudas, las inquietudes de los tomadores de decisiones, de las comunidades, de los barrios públicos? Y con ello es que hay que ir formándolo. Y eso no es fácil tampoco y requiere un cambio de cómo se piensa la universidad, de cómo se piensa la ciencia, etc. Y bueno, yo creo que ahí hay muchos desafíos para todos. Sí, las capacidades, preguntaba Soledad. El informe, lo decía Catherine en la presentación, mostró y evidenció esta tensión entre democracia y sustentabilidad, ¿no? Nosotros queremos avanzar a la sustentabilidad, pero eso colisiona con cómo funciona la política, ¿no? Y por lo tanto, la gran capacidad que tienen que desarrollar las universidades es cómo revierten esa idea que es el gran problema de la democracia, que es la simplicidad, ¿no? El gran problema que tiene la democracia es la simplicidad, es decir, no entender la complejidad que significa el proceso de gobernar, ¿no? Y en la medida que no entendamos eso y solamente creemos o pensemos en soluciones simples a problemas complejos, vamos a ir en un sentido contrario. O sea, el informe plantea exactamente lo contrario. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, ¿no? El problema de la migración no se resuelve con una zanja, eso es una solución simple a un problema complejo, ¿no? Y por lo tanto las universidades tenemos que empezar a pensar desde la complejidad, pero no solamente declararlo, sino que hacerlo. Y en ese sentido tiene un punto, Marco, porque las universidades, esta es una universidad, tendemos a trabajar de manera vertical y no horizontal. Nosotros, o el conocimiento en la universidad está fragmentado, ¿no? Entonces tenemos la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencia, la Facultad de Salud, ¿no? El conocimiento está fragmentado, pero en la realidad no funciona así. El conocimiento no está fragmentado en la realidad. Por lo tanto,
un médico tiene que saber de gestión, tiene que saber de política, tiene que saber, ¿no es cierto?, de economía, ¿no? Eso implica la horizontalidad para romper con la verticalidad del conocimiento que hoy día está fragmentado en la universidad. Y ahí está el gran desafío, ¿no? Para avanzar en la complejidad, la interdisciplinariedad, y yo diría más allá, la transdisciplinariedad. No es solamente que trabajemos con nuestra disciplina, sino que vamos más allá de las disciplinas, ¿no? Pero eso que nosotros lo declaramos, y en esta universidad lo declaramos la interdisciplinaridad, tenemos que ser más consistentes con eso, ¿no? Y el reporte, ¿no?, de alguna manera muestra esa necesidad de abordar los problemas desde la complejidad, y en el caso de las universidades, donde se hace ciencia, ¿no?, es necesario romper con esa disciplinariedad, ¿no? Porque los problemas no son disciplinares, ¿no? Los problemas no están fragmentados. La realidad, los problemas no son salud, educación, arquitectura, gobierno, no funciona así la realidad, ¿no? Los problemas cruzan los departamentos, ¿no? Los problemas de la política, de la realidad, cruzan las áreas del conocimiento. Tenemos que entender que es necesario entonces, y ahí está el problema, cómo desarrollamos esa capacidad en las universidades de empezar a trabajar de otra manera. Hasta ahora no hemos sido exitosos en eso, y hay que reconocerlo desde las universidades, ¿no? Declaramos esto, pero en la práctica no lo estamos haciendo de verdad, ¿no? Y en la medida que no lo hagamos de verdad, vamos a seguir solamente pensando en clave de simplicidad y no de complejidad. Y insisto mucho en este punto, el grave problema hoy día de la política y de la democracia es eso, es la simplicidad. Ya. La pregunta de cómo desarrollar capacidades, o sea, concuerdo en lo que han dicho los colegas y lo que también plantea el informe y las discusiones que se dieron, de que hay un nivel que tiene que ver con la formación, con la educación, que es necesario fortalecer. Y eso es a nivel escolar y a nivel universitario. Pero ese es un desafío como de país, de que tiene que ver con la formación de los ciudadanos, las personas, es grande, donde yo creo que las universidades tienen que aportar y tienen que enfrentarse al desafío que les toca de recibir alumnos que han tenido quizás formación que no es la óptima, digamos, eso. Y continuar con esa labor, o sea, hay que reconocer, partir por reconocer ciertas deficiencias en nuestro sistema educacional que tiene que ver con formar ciudadanos, porque los profesionales que son ciudadanos a la vez, eso es una cosa, que yo creo que fomentar el pensamiento crítico, las miradas sistémicas, cómo educar para un pensamiento crítico que es capaz de entender problemas desde una mirada más integral, más sistémica. Esta es una discusión muy antigua, de hecho, en la academia, y que no es fácil de resolver, pero que claramente ese es el desafío, porque como decía Marco, y como decían los colegas, los problemas no son disciplinarios. Ahora, yo no sé si eso significa que mañana hay que ir y desarmar todos los departamentos, no, pero no necesariamente. Pero los problemas, la realidad no es disciplinaria. Eso es claro. Cómo fomentar la multidisciplina, cómo fomentar la interdisciplina, cómo avanzar hacia pensar en la transdisciplina, que en el fondo la transdisciplina genera herramientas propias. Cada disciplina o cada área trae sus herramientas. La transdisciplina se trata de generar herramientas que son propias y que yo creo que no está tan claro cómo llegar a eso, pero avanzar hacia esa mirada. Yo creo que hemos ido avanzando a la fuerza nomás, a pesar de que las estructuras de las universidades son disciplinarias, en realidad los equipos de investigación ya son multidisciplinarios, son a veces interdisciplinarios, incluso algunos hacen esfuerzo por ser transdisciplinarios, porque incluso en el área de la biología los problemas ya no son disciplinarios en realidad. Y en eso yo creo que hemos ido avanzando en contra de lo que es la estructura institucional. Entonces, seguir construyendo esas capacidades yo creo que requiere que las instituciones, las universidades, faciliten espacios para que esas
esas personas se puedan encontrar, para que podamos generar los incentivos para trabajar de manera interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque también hay incentivos, y para traducir eso en experiencias de formación de los estudiantes que les permitan ir construyendo esa habilidad de ese pensamiento crítico o esa mirada más sistémica a nivel de los cursos. A nivel de la formación, que no es solo los cursos, por ejemplo, tener experiencias, que los alumnos en su parte de su formación tengan experiencias donde tienen que efectivamente, no sé, tener un semestre donde están insertos en un trabajo que puede ser comunitario, que puede ser con una organización, donde hayan objetivos de formar precisamente ese tipo de habilidad. Y no es para todos los estudiantes tampoco, pero que ese es un espacio donde tú puedes construir una mirada sistémica. No es que vaya a lo mejor que tengan que todos los alumnos hacer eso, que es una obligación, pero porque a lo mejor hay una persona, no sé, que estudia matemática, quiere dedicarse a la matemática abstracta, teórica. No sé si necesitamos que ese alumno tenga que ir a una comunidad a hacer un trabajo comunitario. No. Y esas herramientas, ese pensamiento también después retroalimenta y es parte de la construcción de conocimiento que va hacia esfuerzos más interdisciplinarios, multidisciplinarios. Entonces, ojo con eso también, de que no hay una receta fácil para hacer eso, ¿no? Pero como desafío en la formación, yo creo que ese es un gran desafío, que no está resuelto, sobre todo en el contexto chileno, donde sabemos que tenemos una educación escolar que tiene muchas deficiencias. Entonces, construir espacios y incentivos para que los investigadores puedan desarrollar estas miradas, no solo más sistémicas, interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria, construir espacios de formación para el aprendizaje de, por ejemplo, basado en problemas. O sea, hay metodologías para hacer este tipo de cosas. Entonces, tener espacios, no es que todos los cursos tengan que ahora tener, no, pero puedes tener espacios donde se ejerciten. Hay habilidades que se tienen que desarrollar ejercitándose. Uno no aprende a hacer interdisciplina si no es trabajando en un equipo multidisciplinario con otros colegas, donde te tienes que enfrentar a que vienen de distintos paradigmas. Entonces, las universidades tienen un rol ahí que cumplir en cómo desarrollar y construir esos espacios y construir los incentivos, y por otro lado, yo creo que hay algo que no mencionamos, que tiene que ver con construir equipos humanos estables. Porque también hay muchos equipos buenos que se forman para proyectos, y esos equipos después se desarman porque el proyecto se acaba, esas personas se van a otros lugares y se vuelve a tener que empezar de cero. Entonces se necesitan equipos humanos estables que puedan ayudar a enfrentar y a construir formas, mecanismos, respuestas a estos desafíos. Y otro aspecto que tiene que ver, bueno, con las capacidades de las universidades y también de parte del Estado, que tiene que ver con, una parte de los equipos humanos y la otra tiene que ver con las infraestructuras. Por ejemplo, en el área de la biología se habló mucho de hay infraestructura hoy en día que es necesaria para todos los investigadores en las áreas de la ómica. Hay equipos que hay que mantener, que hay que usar, que todos los necesitan, que antes eran como alguien que estaba haciendo una investigación en un área y solo esa persona. Hoy en día en la ómica hay cosas que todo el mundo necesita. Entonces hay una infraestructura basal que cómo generamos, que es cara, por supuesto, pero cómo entonces generamos el mantenimiento de esa infraestructura para que todos la puedan usar. Y asociada a esa infraestructura, también el rol de la universidad de construir esa infraestructura, de mantenerla, aquí también va asociada a personas, no solo a equipos, y asociado a eso también cómo eso se aprovecha quizás para generar servicios, que son amplios a nivel de, no sé, pues del Estado, que se pueden usar en, no sé, pues ciertos análisis. Estoy pensando, por ejemplo, en monitoreo ambiental. Hay un desafío súper grande en el monitoreo ambiental de poder tener líneas bases más largas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, todo eso hay una infraestructura que es infraestructura y capacidades humanas, que no son estables, porque son en base a proyectos, como funciona nuestro país un poco. Entonces, ahí hay capacidad. Yo creo que las universidades tienen un rol que pueden aportar a eso. Eso. Muchas gracias, Maite. ¿Quieres agregar algo, Cristian? Tengo que agregar.
No, muchas gracias. Mira, a ver, no quiero ser el pesimista, ya que, como leí hoy día en la mañana por casualidad, no es el que inventó el avión, sino que es el que inventó el paracaídas. Yo creo que los dos son optimistas, ya, porque mejoraron la calidad. Pero tengo que retomar el tema del presente y el contexto común y dónde estamos, ¿ya? O sea, porque si no, desgraciadamente estos ejercicios terminan en sueños y son muy difíciles de avanzar en esa dirección. Voy a tomar un ejemplo. Yo creo que la universidad no puede evadir, hacerle el quite, pónganle como quiera, al problema de la educación escolar. Si en la universidad es donde hoy día se forman los formadores de esos muchachos y muchachas. Entonces, no puede hacerle el quite. Y de pronto uno mire, pareciera que sí, pareciera que le hace el quite. Y eso diría en un tema que es político, social, yo ahí no soy experto, ¿no es cierto? En que hoy día nadie quiere estudiar pedagogía, po. ¿Ya? Entonces parece que falta otra pata, que no es solo la de las políticas públicas, sino que es aquella de las políticas, ¿ya? Y de los incentivos que se ponen en la sociedad, tanto por parte del Estado como por la sociedad en forma casi anónima. Entonces, también hay un tema que hay que mirarlo posiblemente con la ventaja que tenemos los que estamos en la universidad con un pensamiento con más antecedentes, mejores metodologías, ¿no es cierto? No voy a hablar de las neuronas porque supongo que son todas iguales, pero por lo menos tenemos más antecedentes, más metodologías, ya, un espacio dedicado a aquello, ¿ya? Entonces, ese ejemplo. Segunda cosa, voy a retomar el tema de las políticas. No todos son políticas públicas. En la concepción, yo pasé por el aparato del Estado. Entonces, la concepción de la política pública, ¿no es cierto?, es algo que el Estado detecta que no está hecho para un grupo objetivo específico. Y entonces hace la política pública y después va y mide qué le pasó a ese grupo, ¿ya? Yo creo que también hay políticas, ¿ya? Y ahí voy a otro tema, ¿ya? La vida es dura, ¿ya? La necesidad de repente tiene cara de hereje. Entonces, todos hablamos de interdisciplina, de transdisciplina, ¿ya? De abrir estos espacios, estos silos, ¿ya? Pero cuando llegamos, ¿no es cierto?, a nuestra querida ANIT, a nuestro CNA, y al otro, ¿está sucediendo eso también o no? ¿Ya? Es una pega para la Katy y su equipo, ¿ya? Entonces, ya, no, pero tú eres la que llega al presidente, según el mono que nos mostraste, pues, ¿ya? Entonces, ya, porque es así, pues, o sea, si a mí me miden, ¿ya?, por la cantidad de concentrado que vendo al final de mes, ese es mi objetivo, pues, ¿ya? Y no tengo ningún incentivo en Codelco para estar, por lo tanto, preocupándome de la tecnología. Y si necesito tecnología, se la compro aquí en Asisairo, a BTS, ¿no es cierto?, un australiano, el otro finlandés. Y no me doy ni vuelta para el lado de las universidades chilenas. Entonces, hay que meterle un poco de empuje a esa parte también. Hay que meterle un poquito de empuje. Y otra cosa que sí estamos avanzando, que tampoco es tan antigua, es bastante reciente el avance que estamos teniendo, es en cómo incorporamos a la sociedad en la ciencia, ¿ya? Para mí la ciencia, hay distintas maneras de hacerla, pero es una sola. O sea, yo siempre digo 2 más 2 es 4 en Arica, en Punta Arenas, en el Monte Aconcagua y en la isla de Pascua, para cubrir más o menos nuestra superficie. La única parte donde puede no ser 4 es la oficina del contador, ¿ya? Que te va a preguntar cuánto quiere que sea, ¿ya? Entonces, pero el resto es así. Entonces, yo creo que ahí, ¿cómo incorporamos a la sociedad? Mira, el trabajo salió hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, la encuesta, ¿no es cierto?, de percepción social de ciencia y tecnología. Un tremendo trabajo. A mí me tocó participar en la anterior, ¿ya? Y uno se da cuenta, ¿ya?, lo que pasa en la sociedad. Realmente, yo siempre me acuerdo portada de las últimas noticias con la que me tocó a mí participar. La mitad de los chilenos creen en los espíritus. El efecto Anabel. Yo debería preguntar qué es lo que era el efecto Anabel, porque no lo conocía, pensé que era algo científico y Anabel era una película, donde aparecían fantasmas y cosas así. Pero el hecho de que haya aparecido una portada de las últimas noticias, que era el diario La Farándula, dedicado a la ciencia, marca un punto de inflexión. Yo creo que ese tema también tenemos que trabajar. Y ahí nosotros estamos trabajando y tenemos una oportunidad tremenda con el tema de la ciencia abierta. Aquí la ciencia abierta no es solo para que los académicos, los investigadores, ¿cierto?, tengan acceso a las bases de datos del que está al lado, de las bases de datos nacionales, sino que también es para incorporar de alguna manera a la sociedad.
Entonces, aparte de lo que ya dije, la formación del pensamiento crítico, el pensamiento algorítmico, sistemas, complejidades, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, yo creo que ahí tenemos nosotros también un tema en el cual nos podemos relacionar de forma distinta. Alguien dijo lo del medio, ¿no es cierto?, la muralla, que el medio está por allá y la universidad por acá. Creo que hay una manera muy directa de incorporar. Muchas gracias a todos. La verdad es que, bueno, tanto el informe como aquí nuestros panelistas en la conversación nos han dejado un montón de ideas, provocaciones, esperanzas, desafíos. Así que muchísimas gracias por estar acá. Desgraciadamente no tenemos más tiempo, pero seguro estas conversaciones van a seguir después. Así que muchas gracias. Y nada, de esta forma vamos por terminado esta instancia de reflexión sobre la construcción del futuro 2050 a raíz de este ejercicio de anticipación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Y en nombre de la Universidad Central de Chile, obviamente agradecemos la participación de todos ustedes en esta jornada y que tengan muy buena tarde.